Iniciamos tu programa como en los días de Noé, un espacio de análisis y reflexión conducido por el pastor Hugo Camacho. Comenzamos. Muy buen día. Damos un saludo a todo el auditorio de Visión FM 105.5. Un gusto saludarle una vez más en su programa. Estamos con toda la actitud, el deseo, deseándole que pues, cada uno de ustedes sean bendecidos y sobre todo pues que la paz de nuestro Adonai esté en su vida, usted que está viajando o en su casa. Tenemos un día bastante caluroso y pues bueno, deseamos que la bendición de Dios esté con usted en este día. Quienes nos siguen por Facebook, un saludo. Gracias por estar allí, los que están conectados allí ya viéndonos en este día. Esperamos que este programa también sea de bendición para su vida. Un saludo, hermano Dagoberto, hermano Raúl. Dios les bendiga. Gracias por estar allí y ser parte del equipo, porque están compartiendo los videos y esto sabemos que el mensaje lo estamos haciendo que avance. Así es que y cuántos más están haciendo lo mismo, Dios les ha de dar su recompensa. Y a quienes nos siguen por YouTube, Punto de Giro Dunamis, gracias, compartan los videos y únase con nosotros para ser mensajero del gran rey, como siempre hemos dicho. Así es que bueno, vamos a integrarnos a ese equipo de predicadores llevando el mensaje, compartiendo, y gracias por estar juntamente con nosotros llevando este mensaje de salvación. Bien, el tema que hoy tenemos es, seguimos con el carácter del ser humano, del hombre. Ahora la parte 2. Como vimos en la primera parte, Dios nos da su imagen y semejanza, además de ciertas características. Esto es para determinar nuestra naturaleza, nuestra identidad, sumando a sí mismo muchos de los atributos de Dios. Y esto es lo que nos muestra la verdadera esencia del ser humano, que viene siendo en sí el carácter del hombre. Romanos 11:32 dice: porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener compasión de todos. Dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Así es que desde cuando se diseña al hombre, al ser humano, al Adam, no Adán, Adam en hebreo, Adam, que es el ser humano, porque cuando se diseñó, se construyó, allí estaba, en él también estaba la humanidad total. Ahí estaba el hombre y ahí estaba la mujer. Ahora, esto fue hecho precisamente dentro del plan de Dios así. Y todo fue por Él y para Él. Y a partir de allí, cuando el hombre es puesto en el huerto del Edén, tiene el carácter totalmente de Dios. Pero ya vimos cómo se pierde. Proverbios 25:28 dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Como ciudad derribada y sin muro. Es por esto que Yeshua, para restaurar el carácter de Dios en el hombre y restaurar esa imagen y esa semejanza de Adonai, y al mismo tiempo devolverle el poder y la autoridad que se le había arrebatado, porque recuerden, parte de la semejanza
es que el hombre fue puesto para ser Señor sobre toda la tierra, para enseñorearse sobre animales, aves y todo lo que había allí. Ahora, era necesario un plan para poderle arrebatar al oponente ese poder y esa autoridad que le había arrebatado al hombre. Naturalmente el hombre lo entregó a través del engaño, en la cual Eva es sometida, y que naturalmente también viene y somete en el mismo plan a Adán. ¿Y esto cómo lo hace? ¿Cómo logra arrebatar, cómo logra quitar ese poder? Las escrituras nos lo detallan, y Colosenses 2:13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecado, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios, matando en ella las enemistades. Mediante la cruz viene la reconciliación. Así es que a partir de allí es despojado a los principados y a las potestades de las tinieblas todo ese poder y esa autoridad que el hombre le había dado a él. Ahora, ¿qué encontramos ahora? Ahora encontramos al hombre que tiene libre albedrío para decidir tomar el carácter de Dios o quedarse con el mismo carácter tóxico del oponente. Porque en la condición que hoy vivimos ya no se trata de que ahora tengo el carácter así o estoy viviendo de este modo porque pues soy parte de la generación caída. No, ahora soy parte de la generación restaurada, pero aquí es donde se establece la palabra predestinación. Hay una predestinación que para que se convierta en un final destino, yo tengo que tomar la decisión de tomar esa predestinación y comenzar a caminar con los ordenamientos que allí me indica para yo poder ser totalmente restaurado. Ahora es mi decisión quedarme con el carácter tóxico del oponente con el que fui contaminado, o decido empezar a caminar de acuerdo al carácter divino. Es interesante conocer las diferentes opiniones sobre el ser humano actualmente en el mundo. Y lo podemos ver desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista emocional, que la psicología ha estado también aportando al respecto. Pero es muy interesante la definición que se han tomado. El ser humano, dice, el ser humano es considerado como un individuo en una unidad indivisible, y esto es interesante, indivisible, dotada de alma y espíritu, cuya mente funciona de manera racional, tiene conciencia de sí mismo, capacidad para reflexionar sobre su propia existencia, sobre su pasado, sobre su presente y sobre aquello que proyecta en su futuro. Otra particularidad del ser humano es que se trata de la única especie que es consciente de su finitud, es decir, el hombre sabe que en algún momento va a morir. El ser humano también cree en la existencia del alma o entidades semejantes que trascienden la experiencia corporal. El ser humano de hoy ha descubierto una necesidad espiritual, y esto los lleva a una vida centrada en búsquedas de seguridad, de alegría,
de felicidad, que solo son aparentes, en satisfacciones, sin llegar a llenar ese vacío espiritual. Ahora, ¿por qué mencioné que era interesante conocer estas opiniones? Porque independientemente de la opinión bíblica descrita paso a paso al respecto, el mundo ha creado una definición que no está lejos de la perspectiva bíblica. Primero, reconoce que tiene una necesidad espiritual. Reconoce que es finito, que llega al punto de morir. Cuando sabemos que la muerte entró precisamente por el pecado, así dice la Escritura, y eso es real. El hombre está en un constante de búsqueda de felicidad, que al final cualquier punto, cualquier aspecto que tome que pueda llamarle felicidad, pronto se da cuenta que solo es apariencia y que no logra llegar a llenar ese vacío. ¿Y por qué no lo llena? Porque ese vacío tiene forma de Dios. Y no hay otra forma, y no hay otra cosa que lo pueda llenar sino Dios mismo. Porque fuimos hechos conforme a su imagen y semejanza. Entonces, creo que independientemente de cómo lo defina la Biblia, según la ciencia, según la filosofía, ya tienen sus propias opiniones. Y yo creo que esto, cuando se habla de un alma, de un espíritu, y al mismo tiempo tiene la capacidad pensante, yo creo que a partir de allí estamos hablando de un libre albedrío, de una toma de decisiones, y que cada uno está buscando cada día ser feliz, pero lamentablemente siempre se va a buscar en lugares equivocados, porque mientras tú estés intentando llenar ese vacío con aquello que no tiene nada que ver con Dios, entonces es imposible que logres llenarlo. Ahora, conozcamos la descripción bíblica exactamente también sobre este mismo carácter del hombre. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Yeshua y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Primero, esta palabra es clave. Vanidad. Está envanecido. Y nada sabe. Y fíjese bien, esto es interesante, porque se está refiriendo de una persona que está enseñando, de una persona que está promoviendo ideas, pensamientos, pero no está conforme a la sana palabra de Yeshua, ni está hablando conforme a la doctrina de la piedad. Entonces está envanecido, y por consiguiente Pablo es directo, es tajante, dice, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. O sea, no solo lo enseña, sino que debate, los defiende como que si fueran verdad, lo defiende como que si fuera real. Entonces, estamos hablando de personas que razonan, que entienden, pero que la vanidad ha logrado cegar entendimiento, y por lo mismo no hay una capacidad sana de ver las cosas. Y luego dice, de esta vanidad y de estas cuestiones de contienda nace envidia, pleito, blasfemia, malas sospechas. Y aquí viene una palabra que es bien interesante, porque se reduce todo un conjunto de situaciones, se reduce en un solo nombre. Y lo
especifica así: hombres corruptos de entendimiento. Entonces, si empezamos a ver ahora ya no vamos a hablar por partes, ahora vamos a hablar cuáles son las características de un hombre corrupto de entendimiento. ¿Cuál es el carácter del hombre corrupto de entendimiento? Ok, ya vimos desde el principio que la contaminación viene desde el momento en que Eva es engañada y Adán se somete bajo ese engaño y se pierde la autoridad, el señorío y la misma vida eterna. ¿Ok? Estamos hablando de la persona envanecida, que no sabe nada, pero que está enseñando. Y esto produce envidia, pleito, blasfemia. Envidia, pleito, blasfemia. Y malas sospechas. Y entonces, allí viene la descripción. Hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancias. Aparte de no saber, ellos arman una estructura en la cual hacen un negocio y comienzan a lucrar con el evangelio. Comienzan a lucrar con una doctrina errónea, haciéndola pasar por una doctrina divina, por una enseñanza bíblica. Los que toman un versículo, lo acomodan y le van buscando otros que se parezcan, y de ese modo llegan a ser fuente de ganancia. Y cuando Pablo le está dando esta descripción a Timoteo, la observación más importante que le hace es: apártate de los tales. Primero, no manda a juzgarlos. Segundo, no manda a criticarlos. Y tercero, no manda a exponerlos. Bájale el video, hazle YouTube y ponlos aquí y exhíbelos públicamente. No, solo dice apártate. ¿Por qué? Porque toda esa tarea que hacen algunos otros, que en verdad, lejos de presentar una sana doctrina, como se hacen llamar, yo diría más bien que están dañando la imagen y el testimonio del príncipe de los pastores, que es nuestro Yeshua, o Jesús, como se le pudiera decir. Entonces, y estos vienen a caer una vez más a tomar la piedad como fuente de ganancias. ¿Por qué? Porque a través de las repeticiones de YouTube monetizan y hacen todo y terminan en la misma condición que los demás. Entonces, aquí es en donde nosotros, que hemos perdido el carácter de Dios desde el inicio, pero que ahora a través de Yeshua ese carácter puede ser restaurado, entonces es bueno que analicemos ahora las características de los hombres corruptos de entendimiento. Primero, ya vimos que esos corruptos de entendimiento nacen envidias, nacen pleitos, nacen blasfemias y toman la piedad como fuente de ganancia. Así es que, si en algún momento podemos encontrar o ver una figura bajo ese procedimiento, entonces estamos viendo a un hombre corrupto de entendimiento y no tenemos que hacer juicio. El juicio ya se hizo, la sentencia fue dada y lo estamos leyendo acá mismo. Y todo eso lo hace Pablo, dirigido naturalmente por el Espíritu Santo del Ruach HaKodesh. Ahora,
¿Qué nos dice cuando le escribe la segunda carta a Timoteo en el capítulo 3? Y les dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y aquí quiero que consideremos esta parte. Esos postreros días de tiempos peligrosos, los más fuertes, los más intensos, creo que en el tiempo de la pandemia, muchos hombres corruptos de entendimiento que se expresaban y se manifestaban por todos los medios, creo que lo que es por hoy ya los dejamos de ver. Aquí también el problema es que ahora ya no están por las redes sociales. Y naturalmente no estoy siendo específico porque hay gente que todavía sigue en redes sociales que están trayendo un mensaje de salvación, un mensaje de arrepentimiento. Pero acuérdese que la cizaña y el trigo van juntos a la vez. Y cada uno de nosotros que estamos leyendo la Escritura, conociendo a fondo, desde su raíz, ver cuál es el mensaje correcto y saber con toda claridad que tenemos un propósito. Y es ser testigos de Jesús y predicar de su palabra y hacer que su reino crezca. Esa es la tarea. Cuando le escribe, le dice, debe de saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y aquí se empieza a definir paso a paso el carácter de los hombres corruptos de entendimiento. Y lo más maravilloso, a mí me encanta, me fascina cada vez que estoy estudiando y puedo ir encontrando paso a paso en qué momento, cómo la Biblia se responde una a una y empieza a verse cómo aquí dice esto y aquí dice el otro, y eso me motiva de tal forma que no me queda ni la menor duda que la palabra de Dios, la Biblia, es real, verdadera, y que después de miles y miles de años, según la ciencia, 5.782 años según Israel, todo se ha cumplido paso a paso. Y hasta hoy, delante de nuestros ojos, esto lo vemos, cada palabra profética cumpliéndose una a una. Nuestro país ha entrado en escasez de agua. Palabra profética. Hay ya estados de emergencia por falta de agua. Declaratoria de emergencia de parte del gobierno. Hay gente contendiendo por agua, peleando por agua. Y debemos ahora, como iglesias, en donde están pasando estas situaciones, orar por ellos y nosotros clamar para que no lleguemos a eso acá en nuestra ciudad. Quizás algunos piensen, ¿qué nos puede pasar? Tenemos un río Bravo tan grande. Si se está secando el Éufrates, que no se seque el río Bravo. Solo piensen. Pero la palabra profética de que se cumple, se cumple. Y hace 2 días comentaba con alguien, las cosas van a suceder no porque esté escrito. Las cosas van a suceder porque Dios vio el carácter del ser humano tendiendo todo el tiempo a hacer lo malo, a caminar en lo malo y a olvidarse y a rechazar a Dios cada día. Esa es la razón por la cual Dios tiene que hacer juicio sobre las naciones, juicio sobre los pueblos. Y es allí, en medio de ese juicio, que ahora el agua comienza a faltar. Porque en su juicio dice, tu cielo será de bronce y tu tierra será de hierro, si no obedeces cada mandamiento de Adonai.
y los ríos se convertirán en desiertos. Está escrito. Y yo puedo ver, y usted y yo lo podemos ver ahora, por todos los medios, gobernantes altivos, no mirando al cielo, ni siquiera reconociendo el poder de Dios y diciendo, no importa, yo soy de aquí y yo saco agua hasta debajo de las piedras y donde quiera yo lo saco porque yo puedo. Y estas gente los podemos ver hasta el día de hoy, aún siguen sin agua. Pero puedo escuchar a alguien que dice, damos gracias a Dios, a un gobernante, damos gracias a Dios porque nosotros todavía tenemos un río que fluye y nos alimenta, nos da el sustento, nos da el agua. Gracias a Dios. Cuando yo escucho ese comentario contrario entre uno y otro, y digo, es allí donde tocan el corazón de Dios. Porque la Escritura dice que sus hijos no tendrán falta de ningún bien, no importa dónde esté. Aunque a otros haya escasez, a ti no llegará. Solo tienes que estar habitando al abrigo del Altísimo, teniendo ese carácter divino en tu interior. Hoy tenemos tiempos peligrosos. La violencia, la arrogancia, la altivez se impone. Pero por eso le advierte una vez más a Timoteo, debes saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos. Amadores de sí mismos, o sea, ellos. Ellos quieren ser el centro de atención, nada más. Ellos no están interesados por el pueblo, ellos no están preocupados por la gente que tiene necesidad, ellos no están preocupados por el menesteroso, por la viuda, por el huérfano, no, ellos están preocupados por ellos mismos. Hay falta de agua en todas las casas, menos en las casas de ellos, porque tienen el poder, porque tienen la autoridad. Quizás hay gente que no tiene una cubeta de agua, pero ellos tienen albercas llenas. ¿Por qué? Corruptos de entendimiento, privados de la verdad, amadores de sí mismos, ávaros, que aman el dinero más que todas las cosas. Y la misma Escritura nos lo revela. Principio de todos los males es el amor al dinero. Fíjese bien en esta Escritura. Póngale atención, por favor. Principio de todos los males es el amor al dinero. No tener dinero. No se confunda. Tener dinero no es malo, sino amar el dinero. Y yo siempre he dicho que la avaricia no es cuestión de números. La avaricia es un sentimiento, es una actitud. Hay ávaros pobres que no sueltan ni un peso. No tiene dinero, pero lo que tiene lo ama más que a su vida. No comparte. Si tiene 10 pesos y el otro necesita 5, ahí se seca, porque él no puede compartir. Eso es avaricia. Entonces, avaricia no es el que tiene mucho, porque avaricia es un sentimiento, es guardar hasta el último centavito y no compartirlo. Avaricia es no compartir. Avaricia es no ser generoso. Avaricia es no ver las necesidades de los otros. Avaricia es que no le puedas dar a aquel que tiene necesidad, que se relaciona con la otra característica, amadores de sí mismo.
Esto lo lleva al tercer carácter, vanaglorioso. Grandes, muy grandes. Se exaltan a sí mismos. Soberbios. No hay humildad. No están para servir. Siempre quieren ser servidos. No saben qué es servir. No conocen qué es el servicio. Porque ellos tienen una sobreestima de su persona, de modo que no hay nadie mejor que ellos. Y solo están pensando en ellos mismos. De modo que cuando estos caracteres se juntan, amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos y soberbios, esto los lleva a ser blasfemos, a tal punto a creerse como que si ellos mismos fueran dioses. Llevamos definido ya varios caracteres. Y esto, aparte de blasfemos, desobedientes. ¿Por qué desobedientes? Porque no hay otra autoridad por encima de ellos. Y la que sea, la van a pisotear, incluido a sus padres. No saben lo que es gratitud. Dentro del carácter no conocen la gratitud. Ellos son ingratos por naturaleza. Todo lo que reciben se lo merecen. Todo lo que reciben es porque ellos lo han adquirido. Es el costo, es su esfuerzo. Todo lo que le pongas, no hay nada que venga que ellos no merezcan. Impíos. La impiedad, contrario a la piedad. No saben lo que es ser piadoso. No saben lo que es ver la necesidad de los demás. No saben lo que es ayudar. No saben lo que es despojarse de algo que en verdad les duela. Porque muchas veces somos piadosos con lo que nos sobra, con aquello que no ocupamos, con lo que tenemos guardados allá en la bodega que ni nos acordamos qué cosas hay. Y empezamos a regalarlo y ay, nos sentimos, ahí estamos regalando. No. Da lo que te duele. Quítate los zapatos que más quieres, la ropa que más usas, la que más te gusta. Esa, tráela y compártela. Porque entonces, esa es la que cuenta. Porque lo otro no es más que limpieza de tu casa. Estás tratando de ser piadoso con algo que te estorba. Que cuando tú lo sacas, te hace un bien, porque te hace un espacio en tu casa que ahora no puedes ocupar. Comienza a ser piadoso, generoso con aquello que te duele, que en verdad te cuesta. Cuando nosotros somos dados a regalar o a traer regalos, he visto y siempre buscamos gente que tiene necesidad para darle. Pero a veces yo, pensando un poquito en lo que muestra la Biblia, pensando sobre Salomón, ¿en qué momento Salomón tenía necesidad de recibir regalos? ¿Acaso Salomón tenía alguna necesidad? ¿Qué fue lo que llevó la reina? Que llegó a admirarlo y le llevó camellos de oro, de plata y telas y seda y lino. ¿Acaso Salomón lo necesitaba? No. Muchas veces tenemos que distinguir
en qué momentos somos piadosos y en qué momentos estamos siendo generosos. Y esto lo hablo por dos cosas. Primero, el carácter nuestro tiene que ser definido. En el carácter divino, una de las cosas que nosotros tenemos que cuidar es ser piadoso, pero otra de las que tenemos que cuidar es honrar a través de la generosidad. La reina de Candace, que vino y trajo tantas cosas a Salomón, estaba honrando a Salomón. Y ese cuadro muchas veces en la vida real no la vemos hoy. Queremos ver a la gente en situaciones difíciles, en puntos de conflicto, para que nosotros hacemos la intervención y poder suplir alguna necesidad. Pero ¿cuándo estamos en posesión de honrar? Casi no. ¿Por qué? Porque el otro carácter, la cual se manifiesta, es sin afecto natural. No hay afecto, no hay amor, no hay aprecio. Esa empatía que se busca normalmente, que viene a generar precisamente el amor, no lo hay. Y por lo mismo, nunca en ningún momento pasará por nuestra cabeza honrar a personas o honrar a Dios mismo a través de alguna acción. ¿Por qué? Porque no tenemos ese afecto natural. Y quizás usted me diga, es que todos amamos a Dios. Y yo quiero decir, todos decimos que amamos a Dios, pero no todos amamos de verdad a Dios. El amor se expresa. El amor, hay hechos. El amor se presenta, se manifiesta, no se dice. Y esto es a donde lo que es por hoy, el afecto natural ha terminado. Es más natural, ni siquiera un afecto aprendido, provocado, cultivado. Porque estamos hablando de un carácter contaminado. Por esta razón, a Timoteo le dice, vendrán tiempos peligrosos, implacables. Y este carácter también es determinante. Podemos ver a gente hoy en la actualidad haciendo juicios, culpando a otros y dictando sentencia y haciendo, cuando la condición de ellos es mucho peor al que le están haciendo juicios. Son tan justos en su propia opinión que no hay forma de hacerlos entender, y son determinantes, implacables, calumniadores. Muy fácil levantar una calumnia, decir algo que no es, inventar una mentira. Intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, que tienen apariencia de piedad, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y aquí está la parte principal de esto. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Y luego concluye ahí diciendo, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. ¿Quiere conocer un hombre corrupto de entendimiento?
lea todas esas características que acabamos de leer. Ese es el carácter de un hombre corrupto de entendimiento. Y luego sigue diciendo, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue de aquellos. Y es aquí donde nosotros tenemos que analizar paso a paso. Esto no va más allá. Ese carácter contaminado, tóxico, que el oponente puso desde el huerto del Edén, que todavía hoy se manifiesta porque hay hombres que no quieren hacer un cambio y tomar la decisión de dejar que el carácter de Adonai haga una transformación en sus vidas. Vamos a quedarnos hasta aquí. El tiempo se nos ha venido. Vamos a dejar este tema tan interesante aquí, esta parte. Espero que quede allí en su mente esta palabra: hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Podrán decir todo lo que quieran, pero si alguna de estas características o manifiestan este carácter, entonces tienen un nombre. Y ese nombre se manifiesta bíblicamente. Vayamos viendo. Luchemos para que no seamos parte de eso. Y sepamos que tenemos la oportunidad de parte de Dios, nosotros, de ser transformados a través del poder de Yeshua en nuestras vidas, trayendo vida nueva, un descanso y un carácter totalmente de acuerdo a la voluntad de nuestro Adonai, así como fuimos creados originalmente para buenas obras. Así es que aquí nos quedamos con esto. Quiero decirle gracias por haber estado con nosotros, gracias por habernos escuchado, y seguiremos con la tercera parte de nuestra próxima edición. Así es que solo quiero decirles que tengan un bendecido día y nos vemos hasta la próxima.